Marta soltó el trapo húmedo sobre el fregadero y se quedó mirando el reflejo borroso de su rostro en la ventana empañada por el vapor de la olla. No había gritos de cobradores ni cartas de desalojo, pero el silencio de esa cocina le pesaba más que cualquier ruido. Había pasado los últimos 15 años haciendo exactamente lo mismo, estirando los billetes como si fueran de hule, sobreviviendo a base de milagros cotidianos que nadie le agradecía. El caos no estaba afuera, estaba en la rutina que la devoraba viva, en la sensación de que los años se le escapaban entre las manos mientras el mundo seguía girando sin ella. Tomó la moneda de cobre que descansaba sobre la mesa y con un movimiento seco la lanzó hacia el patio baldío, decidida a que ese sería el último día que su vida dependería del azar. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Marta observó cómo bailaban, libres y sin rumbo, y sintió una envidia profunda. Ella, en cambio, tenía un rumbo marcado por la escasez. Cada paso que daba en esa casa de paredes desconchadas en el barrio de Santa Clara estaba calculado para no gastar de más, para no romper nada, para no alterar el frágil equilibrio de una economía que siempre caminaba por la cuerda floja. Su esposo, Roberto, llegó un momento después. Traía el uniforme de la fábrica manchado de grasa y esa expresión de cansancio que ya se había vuelto parte de su anatomía. Dejó el sobre del sueldo sobre la mesa de madera y, sin decir nada, se sentó a esperar la cena. Marta abrió el sobre. Contó los billetes uno a uno, sintiendo la textura del papel gastado. Era la misma cantidad de siempre. Sabía perfectamente a dónde iría cada peso. El alquiler, la luz, el agua, la escuela de los niños, la comida básica. No sobraba nada. Nunca sobraba nada. Esa noche, mientras servía los platos de frijoles y tortillas, el silencio fue más denso que de costumbre. Sus hijos, Luis y Sofía, comían rápido para volver a sus tareas o a sus juegos, ajenos a la tormenta que se gestaba en el pecho de su madre. Marta miró a Roberto y le preguntó si alguna vez había pensado en qué pasaría si la fábrica cerraba o si alguno de ellos se enfermaba de gravedad. Él, sin levantar la vista del plato, respondió que no servía de nada preocuparse por cosas que no habían pasado, que Dios proveería. Esa respuesta, que en otros tiempos le hubiera dado consuelo, ahora le provocaba una rabia sorda. Marta entendió que esperar a que las cosas cambiaran por arte de magia no era fe, era negligencia. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, se quedó en la cocina con un cuaderno viejo y un lápiz. Empezó a anotar todo. No solo las deudas, sino cada pequeño gasto que hacían por costumbre. Se dio cuenta de que compraban el pan en la tienda de la esquina por comodidad, aunque en el mercado central costaba la mitad. Vio que pagaban una suscripción de televisión que casi nadie usaba, y que Roberto gastaba una parte considerable de su ingreso en cigarrillos y refrescos de camino al trabajo. El primer paso de su obediencia no fue hacia una religión, sino hacia la verdad de sus números. Al sumar esos pequeños gastos hormiga, descubrió con horror que casi una cuarta parte de su ingreso se iba en cosas que no les daban bienestar real, sino solo una satisfacción momentánea. Se sintió estúpida por no haberlo visto antes, pero también sintió una chispa de esperanza. Si ella podía controlar esos gastos, podía empezar a construir algo. Al día siguiente, la transformación comenzó con una decisión dolorosa. Cuando Roberto pidió su dinero para el diario, Marta le entregó una bolsa con comida preparada y le dijo que ya no había dinero para gastos extra. La discusión duró 1 hora. Él decía que ella se estaba volviendo loca, que no podía quitarle sus pequeños gustos después de tanto trabajar. Marta no gritó, solo le mostró el cuaderno. «Mira este número», le dijo señalando el total de los gastos innecesarios. «Este número es el futuro de nuestros hijos que nos estamos fumando y bebiendo cada día». Roberto se quedó callado. La lógica de los números era implacable. Ese fue el comienzo de un régimen de disciplina que el barrio entero empezó a notar. Marta dejó de ir a las charlas de la tarde con las vecinas. En lugar de eso,
Usaba esas 2 horas para caminar hasta el mercado mayorista, cargando bolsas pesadas para ahorrar unos cuantos pesos en el arroz y el aceite. Sus manos empezaron a endurecerse y sus pies a doler. Pero cada vez que llegaba a casa y ponía la diferencia del ahorro en un frasco de vidrio, sentía que estaba recuperando un pedazo de su alma. Sin embargo, el ahorro por sí solo no era suficiente. Marta sabía que necesitaba generar más. Recordó las palabras de su abuela, quien siempre decía que el trabajo dignifica, pero la astucia enriquece. Buscó en su memoria qué sabía hacer mejor que nadie. La respuesta era simple: pan de pueblo. Pero no cualquier pan, sino ese que lleva tiempo, paciencia y una técnica de fermentación que casi nadie usaba ya por las prisas de la modernidad. No tenía dinero para un horno profesional, así que empezó con lo que tenía. Usó su horno pequeño y viejo, ajustando las bandejas para maximizar el espacio. El primer lote salió quemado de un lado y crudo del otro. Marta se sentó en el suelo de la cocina y lloró. Sintió que el universo le estaba diciendo que se quedara en su lugar, que no intentara volar más alto de lo que sus alas permitían. Pero entonces recordó la moneda que había lanzado al patio. Ya no quería depender del azar. Limpió el horno, ajustó la temperatura con trozos de ladrillo para distribuir el calor y volvió a empezar. El segundo lote fue perfecto. El aroma del pan recién horneado invadió la calle y antes de que se diera cuenta, 3 vecinos estaban tocando a su puerta preguntando si vendía. Marta no lo pensó 2 veces. Vendió cada pieza y guardó cada moneda. No usó ese dinero para comprar una mejor comida esa noche, sino que lo reinvirtió íntegramente en más harina y levadura. Entendió orgánicamente el concepto de capital de trabajo. Su vida se volvió un ciclo de producción y ahorro. Dormía 4 horas. Sus mañanas empezaban cuando incluso los gallos estaban en silencio, y sus manos siempre estaban cubiertas de una fina capa de harina blanca. Pero lo más difícil no fue el trabajo físico, sino la presión social. Sus amigas la llamaban tacaña. Su propia hermana le decía que no disfrutaba de la vida, que para qué quería tanto dinero si se iba a morir igual. Marta las escuchaba con una sonrisa triste. Ellas no entendían que ella no quería dinero para comprar cosas, sino para comprar su libertad. No quería tener que bajar la cabeza ante nadie nunca más. La disciplina de Marta se volvió legendaria en Santa Clara. Empezó a aplicar la regla de esperar una semana antes de comprar cualquier cosa que no fuera comida o medicina. Si después de 7 días seguía pensando que lo necesitaba, entonces lo evaluaba. La mayoría de las veces, el deseo desaparecía. Un día, mientras entregaba un pedido en una zona más acomodada del pueblo, vio una casa con un jardín impecable y un coche que brillaba bajo el sol. No sintió envidia, sintió curiosidad. Se acercó al dueño, un hombre mayor que regaba sus plantas con parsimonia, y le preguntó cuál era el secreto para mantener esa paz. El hombre la miró de arriba abajo, vio sus manos manchadas de harina y sus zapatos gastados pero limpios. Le dijo que el secreto era simple. Nunca dejes que tus gastos crezcan al mismo ritmo que tus ingresos. La mayoría de la gente, cuando gana más, gasta más, y por eso siempre son pobres aunque ganen mucho. Mantén tu vida simple, hija, y el dinero te servirá a ti en lugar de tú servirle a él. Esas palabras fueron como una revelación. Marta regresó a su casa y redobló su apuesta. A pesar de que su negocio de pan ya generaba una ganancia considerable, ella seguía cocinando con la misma austeridad del primer día. Roberto empezó a quejarse de que vivían como mendigos teniendo dinero en el frasco. Marta le explicó que ese dinero no era de ellos, era de su yo del futuro. Le enseñó que cada peso ahorrado era un empleado trabajando para ellos. Con el tiempo, el frasco de vidrio se llenó y pasó a ser una cuenta de ahorros, y de ahí, con la ayuda de un viejo contador que compraba su pan, aprendió a invertir en fondos que generaban intereses. Marta aprendió que la obediencia a las leyes financieras es como la obediencia a las leyes de la naturaleza. Si siembras, cosechas. Si cuidas la semilla, tendrás un árbol. No había magia, solo una disciplina feroz. Logró ahorrar lo suficiente para comprar aquel horno industrial usado que vio en el mercado.
Con el horno nuevo, su producción se triplicó. Empezó a surtir a las pequeñas tiendas del barrio. Ya no era solo la señora que hace pan, era una proveedora. Pero con el crecimiento llegaron los problemas reales. Un grupo de delincuentes locales se enteró de que a Marta le estaba yendo bien. Un jueves por la tarde, mientras cerraba su puesto, 2 hombres se le acercaron y le exigieron una cuota de protección. Marta sintió que el mundo se le venía abajo. Todo su esfuerzo, sus madrugadas, sus privaciones, estaban bajo amenaza. Se encerró en su casa esa noche, muerta de miedo. Roberto quería que pagaran, que no buscaran problemas. Pero Marta sabía que si cedía una vez, el negocio ya no sería suyo, sino de ellos. Esa noche no durmió. Rezó, no para que el problema desapareciera, sino para tener la fuerza de tomar la decisión correcta. Al día siguiente, en lugar de preparar el dinero, fue a hablar con los otros comerciantes del mercado. Descubrió que todos estaban pasando por lo mismo, pero todos tenían miedo. Marta, con la misma voz firme con la que le había mostrado el cuaderno a su esposo, les propuso organizarse. No fue fácil. El miedo es una cadena pesada, pero su ejemplo de disciplina y honestidad durante esos meses le había ganado el respeto de todos. Lograron presionar a las autoridades locales, hicieron guardias comunitarias y, por primera vez en años, el barrio se sintió suyo. Esa victoria le enseñó a Marta que el dinero también es poder para hacer el bien, para proteger a los tuyos y para cambiar tu entorno. Pero justo cuando sentía que había alcanzado una cima, el destino le recordó que el camino hacia la libertad financiera es un mar lleno de tormentas. Una inundación repentina, provocada por el desbordamiento del río cercano tras una semana de lluvias incesantes, entró en su cocina y en su pequeño almacén. El agua no perdonó nada. La harina se convirtió en una masa inservible. El horno industrial sufrió un cortocircuito y sus ahorros en efectivo, que guardaba para una inversión inmediata, desaparecieron entre el lodo. Marta se quedó de pie en medio de su cocina, con el agua hasta las rodillas, viendo cómo su esfuerzo de años se disolvía. Fue un momento de oscuridad total. Se sentó en la escalera de piedra, viendo los restos de pan flotando en el agua sucia. Sus hijos la miraban con miedo, esperando verla quebrarse. Roberto empezó a decir que era una señal, que debían rendirse y aceptar que su destino era ser pobres. Pero Marta, después de un largo silencio, se levantó. No tenía lágrimas en los ojos, tenía una determinación fría. Se dio cuenta de que lo que había construido no era solo un negocio de pan, era una mentalidad. El agua podía llevarse la harina y el horno, pero no podía llevarse su disciplina, su conocimiento y su voluntad. Empezó a limpiar el lodo con sus propias manos. No esperó a que el gobierno ayudara ni a que la lluvia parara del todo. Sus vecinos, al verla trabajar sin descanso, empezaron a llegar uno a uno con palas y baldes. En 3 días, la casa estaba limpia. En una semana, Marta estaba horneando de nuevo. Esta vez en el horno viejo que milagrosamente había sobrevivido en una parte alta. Su capacidad de recuperación asombró a todos. Entendió que el Valle de la Muerte no es un lugar al que vas una vez, sino un terreno que debes cruzar cada vez que quieres subir de nivel. Este proceso de reconstrucción fue más lento y doloroso que el inicio. Marta tuvo que aceptar que había cometido un error al no tener un fondo de emergencia lo suficientemente líquido y protegido contra desastres naturales. Aprendió la lección por las malas, viviendo a base de arroz y agua durante semanas para capitalizarse de nuevo. Pero esta vez, su obediencia a los principios financieros fue absoluta. No dejó ni un solo centavo al azar. Empezó a estudiar sobre seguros, sobre diversificación y sobre cómo proteger sus activos. Cada vez que se sentía cansada, cada vez que el olor a humedad de la casa la deprimía, recordaba por qué había empezado. No era por el dinero, era por la dignidad de no ser una hoja movida por el viento. Su negocio empezó a prosperar de nuevo, pero ahora con una estructura más sólida. Marta ya no solo vendía pan, empezó a dar clases de finanzas domésticas a las mujeres del barrio. Les enseñaba que la libertad comienza con un cuaderno y un lápiz, y que la disciplina es la forma más alta de amor propio. Sin embargo, el éxito trajo una nueva tentación. Un empresario local le ofreció comprar su marca y su clientela por una suma que para Marta parecía una fortuna. Era la salida fácil.
Podía jubilarse, comprar una casa mejor y vivir sin trabajar el resto de sus días. Roberto estaba entusiasmado. Pero Marta analizó la propuesta con la mente fría. Se dio cuenta de que la cifra, aunque grande, no le daría la libertad a largo plazo que ella buscaba. Si gastaba ese dinero, volvería a estar donde empezó. Si lo invertía mal, perdería todo. Entendió que ella no quería una salida, quería un legado. Rechazó la oferta y decidió expandirse por su cuenta. Ese fue el momento en que Marta dejó de ser una ama de casa que vendía pan para convertirse en una empresaria de verdad. Pero el camino de la expansión la obligó a enfrentarse a su mayor miedo, la deuda. Para abrir su local en el centro necesitaba un capital que no tenía. Se debatió durante noches enteras. ¿Acaso no había jurado no deberle nada a nadie? Fue entonces cuando entendió la diferencia entre la deuda que te consume y la deuda que te construye. Con un plan de negocios sólido y una disciplina probada, tomó su primer préstamo bancario, no para consumir, sino para multiplicar. El día que inauguró su panadería en el centro del pueblo, Marta no vestía ropas caras. Llevaba el mismo delantal con el que había horneado su primer pan exitoso. Miró a la multitud que esperaba para entrar y sintió un nudo en la garganta. No era el éxito lo que la conmovía, sino el recuerdo de la mujer que meses atrás lloraba en el suelo de una cocina inundada. Sabía que el camino aún sería largo y que habría más tormentas, pero ahora tenía las herramientas para navegar cualquier mar. La obediencia a sus principios la había llevado a un lugar donde el dinero ya no era un monstruo que la perseguía, sino una herramienta que ella dominaba con sabiduría y humildad. El local en el centro del pueblo era una estructura de techos altos y paredes de ladrillo que Marta había mirado con respeto durante años, siempre desde la acera de enfrente. Ahora, con las llaves pesando en su bolsillo, sentía que el aire mismo tenía un sabor distinto. Pero la inauguración no fue el final de sus problemas, sino el inicio de una complejidad que nunca imaginó. Mientras el primer cliente entraba, Marta no pensaba en las ventas, sino en el costo operativo de cada segundo que esa puerta permanecía abierta. Había aprendido que el éxito es un animal que necesita ser alimentado con una disciplina todavía más feroz que la pobreza. La verdadera libertad no era tener mucho, sino no ser esclava de lo que se tiene. Los primeros meses en el local del centro fueron una prueba de fuego para su carácter. A diferencia de su cocina en casa, aquí los gastos eran visibles y constantes. El alquiler, los impuestos, la nómina de las 4 empleadas que había contratado y los servicios básicos sumaban una cifra que le quitaba el sueño. Roberto, viendo que entraba mucho más dinero que antes, empezó a sugerir que era hora de mudarse a un barrio privado y cambiar los muebles viejos por unos modernos. Marta lo sentó en la oficina del local, una habitación pequeña con una mesa sencilla, y le mostró los libros contables. Le explicó que, aunque el flujo de caja era mayor, el beneficio neto todavía era pequeño y que cada peso que sacaran para lujos era un peso que le robaban al futuro de la empresa. La disciplina de Marta se volvió una política de empresa. Estableció que el negocio y su vida personal tendrían cuentas totalmente separadas. Ella se asignó un sueldo modesto, apenas un poco superior al que ganaban sus empleadas. Roberto no lo entendía. Decía que era absurdo trabajar tanto para vivir como si todavía estuvieran en la colonia San Judas. Pero Marta recordaba las lecciones de Elena y de sus propias caídas. Ella sabía que el camino hacia la riqueza real es aburrido y lento. Sabía que la mayoría de los negocios quiebran no por falta de ventas, sino por el exceso de gastos de sus dueños. Ella no quería ser una dueña rica de un negocio pobre, quería ser una inversora prudente de un negocio sólido. Un día, uno de los proveedores de harina le ofreció un descuento importante si le compraba el doble de la mercancía habitual por adelantado. Era una tentación enorme porque reduciría sus costos de producción. Marta sacó su libreta y sus cálculos. Se dio cuenta de que, aunque el ahorro era real, ese movimiento dejaría su fondo de emergencia demasiado bajo durante un mes. Recordó el incendio y la inundación. Recordó el frío de no tener respaldo. Miró al proveedor y, con una calma que lo sorprendió, rechazó la oferta. Prefería pagar un poco más por cada saco de harina, pero mantener su paz mental y su liquidez. La libertad financiera, entendió ese día,
Es la capacidad de decir no a una buena oportunidad para estar preparado para una excelente. La relación con sus empleadas también fue una extensión de su filosofía. No quería que ellas fueran solo mano de obra. Marta dedicaba 1 hora cada lunes para hablarles de la importancia del ahorro. Les contaba su historia, sin adornos, hablándoles de la lata de café y de los días de hambre. Algunas la escuchaban con atención, otras la miraban con escepticismo. Pero cuando una de ellas, Rosa, llegó llorando porque su esposo había perdido el empleo y no tenían para la renta, Marta no le prestó el dinero de inmediato. En lugar de eso, la ayudó a organizar sus gastos, a recortar lo innecesario y le dio horas extra de trabajo. Le enseñó que la verdadera ayuda no es dar el pescado, sino enseñar a pescar en medio de la tormenta. Con el tiempo, el excedente del negocio empezó a ser constante. Marta ya no guardaba el dinero en una lata ni en una cuenta de ahorros que apenas daba intereses. Gracias a su constante educación autodidacta, empezó a invertir en activos que se valorizaban con el tiempo. Compró acciones de empresas sólidas y diversificó sus ingresos. No lo hacía por avaricia, sino por obediencia a un principio de sabiduría. Poner a trabajar el dinero para que ella no tuviera que trabajar por él toda la vida. Sus vecinos seguían viendo que ella usaba el mismo coche viejo y reparado, pero no sabían que en sus cuentas de inversión, Marta ya era dueña de una fortuna que le permitiría vivir 10 años sin trabajar, si así lo decidiera. La gran prueba de esta etapa llegó con la crisis económica nacional. Los precios de los insumos se dispararon en una semana. Muchas panaderías del centro empezaron a cerrar o a bajar la calidad de sus productos. El pánico se apoderaba de los comerciantes. Roberto estaba aterrorizado, pidiéndole que vendiera todo antes de que no valiera nada. Marta, sin embargo, se mantuvo en silencio. Analizó sus activos y se dio cuenta de que su frugalidad de los años anteriores le había dado el mayor de los lujos, el tiempo. Mientras otros tenían que vender con pérdidas para pagar deudas, ella tenía suficiente efectivo para aguantar la tormenta y, lo más importante, para comprar equipos de los negocios que estaban cerrando a una fracción de su costo real. No fue una decisión fácil. Sentía el peso de la responsabilidad de sus empleadas y de su familia, pero la disciplina le había dado un músculo emocional que otros no tenían. En lugar de recortar personal, reunió a su equipo y les propuso un plan de eficiencia máxima. Redujeron el desperdicio al mínimo, crearon productos más económicos para la gente que también estaba sufriendo la crisis y mantuvieron la calidad. La panadería de Marta se convirtió en un refugio para la comunidad. La gente confiaba en ella porque sabían que no los engañaba. En medio de la crisis, su negocio creció. Fue en este periodo cuando Marta comprendió la verdadera esencia de la riqueza. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una pareja de jóvenes discutiendo amargamente por dinero. Se vio a sí misma años atrás, con el nudo en la garganta y el miedo en los ojos. Sintió una compasión profunda, pero también una gratitud inmensa hacia su yo del pasado. Esa mujer que decidió no comerse la semilla. Se dio cuenta de que la obediencia financiera es, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Al estar ella en una posición sólida, podía ayudar a otros sin ponerse en peligro. Sin embargo, el éxito también atrajo sombras. Un competidor agresivo abrió una sucursal moderna a solo media cuadra de su local. Tenían luces de neón, muebles de diseño y una campaña de publicidad enorme. Roberto estaba convencido de que sería el fin. Marta fue a visitar el nuevo local, observó los precios, probó el producto y miró la cara de los empleados. Se dio cuenta de que todo era apariencia. Estaban operando con márgenes mínimos y deudas altísimas para sostener esa imagen. Marta decidió no competir en apariencia. No pintó su local ni compró uniformes nuevos. Se enfocó en lo que siempre la había sostenido: la calidad del pan y el respeto por el cliente. Meses después, el local moderno cerró sus puertas, asfixiado por sus propios costos fijos y la falta de liquidez. Marta compró el equipo sobrante en la subasta.
Fue una lección práctica de lo que ella siempre decía: el mercado premia la sustancia y castiga la vanidad. Pero no todo fue triunfo. La salud de Marta empezó a resentirse por los años de esfuerzo extremo. Una tarde, mientras supervisaba la producción, sufrió un desmayo. Los médicos fueron claros. El estrés y el cansancio acumulado le estaban pasando factura. Tuvo que retirarse a su casa por un mes obligatorio. Ese mes fue la prueba definitiva de su sistema. Durante años, Marta había trabajado para que el negocio pudiera funcionar sin ella. Había delegado responsabilidades, creado manuales de procesos y fomentado una cultura de honestidad. Mientras descansaba, el negocio no solo no decayó, sino que siguió funcionando con la precisión de un reloj. Al recibir el reporte de ventas de la primera semana, Marta lloró de alegría. No era por el dinero, sino porque se dio cuenta de que finalmente era libre. Ya no era una autoempleada, era una dueña de negocio. Había logrado el objetivo más alto de la libertad financiera: que su presencia física ya no fuera necesaria para generar ingresos. Durante su recuperación, Marta pasó mucho tiempo en su jardín. Pensaba en cómo la disciplina la había transformado. Ya no era la mujer asustada de la colonia San Judas, pero tampoco era una mujer arrogante por su riqueza. Se sentía en paz. Empezó a escribir sus principios en un cuaderno, no para publicarlos, sino para que sus hijos entendieran el valor de lo que tenían. Escribió sobre la importancia de evitar las deudas de consumo como si fueran la peste, sobre la magia de empezar temprano a invertir y sobre la necesidad de vivir siempre por debajo de las posibilidades de uno. Cuando regresó al local, lo hizo con una perspectiva diferente. Ya no sentía la necesidad de controlar cada detalle. Empezó a buscar formas de impactar más allá de sus paredes. Creó una fundación pequeña para becar a hijos de trabajadores que quisieran estudiar carreras técnicas o financieras. Quería que la educación que ella tuvo que buscar a golpes de realidad fuera accesible para otros de forma más ordenada. Se dio cuenta de que la riqueza que no se comparte se pudre, pero la que se usa para elevar a otros se multiplica en formas que ningún banco puede medir. Un día, Roberto le preguntó si después de tanto esfuerzo finalmente se sentía rica. Marta lo miró. Vio sus manos, que ya no estaban tan blancas por la harina, pero que conservaban la firmeza de quien sabe trabajar, y le dijo que la riqueza no era el número en su cuenta de inversiones. La riqueza era la libertad de elegir qué hacer con su tiempo cada mañana. Era la tranquilidad de saber que, si mañana todo volvía a desaparecer, ella tenía el carácter y el conocimiento para construirlo de nuevo. La bendición de Dios, entendió ella, no había sido el dinero que le cayó del cielo, sino la fuerza que le dio para ser obediente a los principios de orden y disciplina que él mismo había puesto en el mundo. Marta decidió que era momento de dar el siguiente paso. No sería otra panadería, sino un centro de capacitación. Quería enseñar a otras amas de casa que la cocina puede ser el inicio de un imperio si se maneja con la cabeza y no solo con el corazón. Pero justo cuando los planos estaban listos, recibió una noticia que pondría a prueba su generosidad. Su hermana, aquella que la había criticado y llamado tacaña, estaba a punto de perder su casa por una serie de malas decisiones financieras y deudas de tarjetas de crédito. Roberto se opuso rotundamente a ayudarla, recordando todos los desplantes del pasado. Marta se encontró en una encrucijada moral. Ayudar a su hermana significaba usar una parte de su capital de inversión, pero no ayudarla significaba ver a su propia familia en la calle. Recordó que la disciplina financiera no debe endurecer el corazón, sino protegerlo. Fue a ver a su hermana, pero no le llevó un cheque, le llevó su cuaderno de cuentas. Le dijo que pagaría su deuda solo bajo una condición: que su hermana se sometiera a un año de entrenamiento financiero con ella, entregándole el control de sus gastos y aprendiendo a vivir con orden. Fue una negociación dura, pero al final, su hermana aceptó. Marta entendió que la verdadera misericordia no es pagar las consecuencias de los errores ajenos, sino enseñar a otros a no volver a cometerlos. Esa experiencia le enseñó que la libertad financiera es también una herramienta de redención. Vio cómo su hermana, después de meses de resistencia, empezó a sentir la misma paz que ella sintió años atrás al tachar su primera deuda. El legado de Marta se estaba expandiendo, no en ladrillos, sino en personas transformadas.
se dio cuenta de que su obediencia no solo la había bendecido a ella, sino que estaba rompiendo cadenas generacionales de pobreza y desorden en toda su familia. La historia de la ama de casa, que decidió disciplinar sus finanzas, se estaba convirtiendo en la leyenda de una mujer que cambió el destino de su estirpe. Al cumplir los 50 años, Marta decidió que era momento de retirarse de la operación diaria por completo. Nombró a Rosa, su primera empleada, como gerente general, dándole una participación en las ganancias. Marta se dedicó a viajar, no a hoteles de lujo para presumir, sino a conocer otros mercados, otras culturas y seguir aprendiendo. Cada vez que veía una oportunidad, invertía con la misma prudencia de siempre. Su fortuna seguía creciendo, pero sus necesidades seguían siendo simples. Había encontrado el punto de equilibrio donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en un aliado silencioso. En su última noche antes de un viaje largo, Marta se sentó en el porche de su casa. Miró hacia el cielo estrellado y recordó la moneda que lanzó al patio baldío hace tantos años. Sonrió al pensar en lo equivocada que estaba al creer que su vida dependía del azar. La bendición siempre estuvo ahí, esperando que ella tuviera la voluntad de ser ordenada, la fuerza de ser disciplinada y la humildad de ser obediente. La historia de sus finanzas no era una historia de números, sino una historia de fe puesta en acción. Se levantó, entró en su casa sencilla pero hermosa, y cerró la puerta con la certeza de que, pasara lo que pasara, ella ya había ganado la batalla más importante, la batalla contra sus propios impulsos. El paso de los años dejó en el rostro de Marta las marcas de quien ha peleado 1000 batallas y las ha ganado todas en silencio. Su casa, aunque amplia y rodeada de un jardín que ella misma cuidaba, seguía manteniendo esa esencia de sencillez que fue su brújula en los momentos de oscuridad. Ya no había hornos encendidos a las 4 de la mañana, pero el fuego de su espíritu seguía iluminando a todos los que se acercaban a ella en busca de un consejo. Roberto, que al principio fue su mayor crítico, se había convertido en su compañero más fiel en la austeridad elegida. Juntos habían aprendido que el mayor lujo que el dinero puede comprar es la tranquilidad de no tener que demostrarle nada a nadie. Marta se encontraba una tarde sentada frente a su escritorio, revisando no sus deudas, sino los estados de cuenta de sus inversiones. No sentía orgullo por la cifra, sino por el tiempo que esa cifra representaba. Según los cálculos que había aprendido de los libros que una vez le parecieron imposibles, su patrimonio era ahora un motor autónomo. Si ella decidía no volver a trabajar un solo día, su familia estaría protegida por generaciones. Pero la disciplina no se jubila. Ella seguía viviendo con una fracción de lo que ganaba, no por necesidad, sino por principio. Entendía que la abundancia mal gestionada es solo una forma más elegante de pobreza. Un domingo de verano, sus hijos, ya adultos y con sus propias familias, se reunieron en el patio. Luis, que ahora era arquitecto, y Sofía, que administraba una red de centros educativos. Hablaban sobre sus proyectos. Marta los observaba con una satisfacción que le llenaba el pecho. No solo les había dejado una herencia económica, sino algo mucho más valioso. Una estructura mental inquebrantable. Ninguno de ellos tenía deudas de consumo. Todos entendían que la libertad no se encuentra en el centro comercial, sino en la capacidad de diferir la gratificación. Ver a sus nietos correr por el césped le hizo comprender que su obediencia financiera había sido, en realidad, un acto de amor intergeneracional. Sin embargo, la vida le tenía preparada una última lección sobre el desapego. Una gran corporación internacional llegó al pueblo con la intención de comprar todos los locales comerciales de la zona centro para construir un complejo moderno. La oferta que le hicieron por su panadería original y su centro de capacitación era una cantidad de dinero que habría hecho perder la cabeza a cualquiera. Sus hijos le sugirieron que aceptara, que era el momento de cerrar el ciclo y disfrutar de una riqueza aún mayor. Marta pasó noches enteras caminando por su local, tocando las paredes que ella misma ayudó a limpiar después de la inundación. Fue en ese silencio cuando comprendió que su propósito nunca fue acumular ceros en una cuenta.
sino crear valor y esperanza en su comunidad. Aceptar esa oferta significaba que sus empleadas perderían sus puestos y que el barrio perdería su centro de capacitación. Marta recordó que la libertad financiera sirve para poder tomar decisiones basadas en valores y no en necesidades. Con una calma que dejó a los abogados de la corporación sin palabras, rechazó la oferta multimillonaria. Les explicó que hay cosas que no tienen precio porque ya son propiedad del alma. Ese día, Marta experimentó la forma más pura de poder. El poder de decir no al dinero cuando éste intenta comprar tu propósito. La noticia de su decisión corrió como pólvora. El barrio entero se sintió respaldado por ella. Pero Marta no se detuvo ahí. Aprovechó su capital para comprar los locales vecinos que sí querían vender y los convirtió en una cooperativa de pequeños emprendedores. Aplicó todo lo que sabía sobre inversión y eficiencia para que otros pudieran alcanzar su propia libertad. Se convirtió en la mentora de decenas de mujeres que, como ella años atrás, se sentían atrapadas en la rutina de la escasez. Su vida se transformó en un aula abierta, donde la obediencia a Dios y a las leyes del orden financiero se enseñaban con el ejemplo. En su cumpleaños número 60, Marta decidió que era momento de entregar las llaves definitivas, no a una corporación, sino a sus empleadas de toda la vida. Les cedió la propiedad del negocio bajo un contrato de gestión ética, asegurándose de que el legado de calidad y ahorro continuara. Ella se quedó con sus inversiones diversificadas, las cuales seguían creciendo gracias a la magia del interés compuesto, que tanto le costó entender al principio. Se retiró a una vida de estudio, viajes de aprendizaje y voluntariado. Su mayor placer ya no era ver crecer su capital, sino ver cómo la gente a la que había ayudado empezaba a prosperar por su propia cuenta. La verdadera bendición de Marta no fue la riqueza final, sino la persona en la que se convirtió durante el proceso. La disciplina le quitó la angustia, la obediencia le quitó la soberbia y la inversión le quitó el miedo. Un día, caminando por la misma calle donde lanzó aquella moneda de cobre, se encontró con una joven que lloraba sentada en un banco, apretando un recibo de luz entre las manos. Marta no le dio dinero. Se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro y le entregó un pequeño cuaderno en blanco y un lápiz. Le dijo que el camino hacia la salida no era una carrera de velocidad, sino una caminata de resistencia y orden. Marta murió muchos años después, en la paz de su hogar, rodeada de sus seres queridos. No dejó atrás solo propiedades y cuentas bancarias, sino una escuela de pensamiento que transformó a todo un pueblo. En su testamento no hubo peleas ni discordias, porque sus hijos habían aprendido que el dinero es solo un amplificador de lo que uno ya es por dentro. En su lápida, por voluntad propia, no se escribió nada sobre sus logros empresariales. Solo se grabó una frase que resumía su vida entera. Aquí yace una mujer que aprendió a mandar a su dinero para no ser mandada por nadie. La historia de Marta es el recordatorio de que la libertad no es un regalo del destino, sino un premio a la disciplina constante. No importa cuán profundo sea el valle de la sombra, el orden siempre termina trayendo la luz. El fuego interno que la movió a ella es el mismo que ahora arde en quienes escuchan su historia, recordándoles que nunca es tarde para tomar el control para sembrar la semilla y esperar con paciencia a que el árbol dé su sombra. La obediencia a los principios correctos, siempre, sin excepción, termina en una bendición que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.